Noticentro 1, CMI. Presidente Trump hospitalizado por COVID-19. Se encuentra bien, pero su pronóstico es reservado. El mandatario envía mensaje al trasladarse al hospital. Me siento bien, dice. Primera dama también con COVID permanece en la Casa Blanca. Organización Mundial de Salud llama a ironía que Trump esté contagiado. El presidente les retiró ayuda por mentirosa. Negativa de Trump a usar tapaboca, principal razón del contagio. La COVID no es asunto de política, es una seria amenaza, dice Biden, y lamenta contagio de Trump. Debates a punto de ser cancelados. Riesgo de rebrote en Colombia. Crecen contagios y fallecimientos. 3 aerolíneas investigadas por traer al país contagiados. Corte Suprema aplaza para el lunes decisión sobre caso Uribe. Sacerdote entre 147 detenidos por abuso sexual. Domiciliarios anuncian paro desde el jueves próximo. ¿Qué ha pasado con la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja? Sigue sin solución. Nuestros secretos de hoy. 1. Un ministro que busca ganar el Festival Vallenato. 2. Sorprendentes revelaciones de una gran encuesta. 3. Continúa la encuesta de Guarumo Ecoanalítica. Fajardo, Santos, Uribe, Vargas Lleras y Petro. Y mi ñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y mi ñapa divertida al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora permanece internado en el Hospital Militar Walter Reed de la ciudad de Washington el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diagnosticado con COVID-19 y quien comenzó a presentar síntomas de fatiga y fiebre. El mandatario permanecerá varios días en monitoreo permanente. A bordo del helicóptero presidencial Marine One, Donald Trump llegó al Hospital Militar Walter Reed, donde el mandatario permanecerá algunos días. Mientras Washington aún intenta asimilar la bomba informativa lanzada por el presidente estadounidense, quien hasta hace apenas unas horas confirmó que dio positivo para coronavirus junto a su esposa, la primera dama Melania Trump. La primera dama y yo dimos positivo de COVID-19. Empezaremos inmediatamente nuestro proceso de cuarentena y de recuperación. Superaremos esto juntos. Y aunque a la mitad del día desde la Casa Blanca aseguraban que el mandatario solo presentaba síntomas leves y que se mantendría en funciones porque no está incapacitado, en horas de la tarde, su equipo médico confirmó que el republicano presentaba fatiga, una fiebre baja, tos y congestión nasal. Además, recibió un tratamiento experimental con anticuerpos policlonales. Sin embargo, el riesgo que representa el COVID-19 para el presidente obligó su traslado al Hospital Militar Walter Reed. El mandatario abordó el helicóptero presidencial caminando y de igual manera se bajó de la aeronave que lo dejó en el centro médico donde estará internado los próximos días, ante la posibilidad de que necesite recibir atención médica inmediata, aunque de momento la medida solo fue tomada a modo de precaución y por la recomendación de su médico. Por ahora, hay una gran incertidumbre de cómo la salud de Trump puede afectar las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. Antes de salir de la Casa Blanca hacia el hospital, el presidente Trump grabó este mensaje en el que afirmó sentirse bien. Con un semblante un poco caído y con la voz menos enérgica de lo normal, el republicano envió un mensaje de agradecimiento. I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. Este video lo grabó antes de ser trasladado en helicóptero al hospital militar. La Organización Mundial de la Salud, junto a varios líderes mundiales, le desearon una pronta recuperación al presidente Donald Trump, aunque una alta funcionaria de la OMS resaltó la ironía que representa el contagio de uno de los grandes escépticos de la pandemia.
A pesar de sus diferencias con el mandatario estadounidense, desde la dirección de la OMS le desearon a Donald y Melania Trump una completa y rápida recuperación. I want to start today by wishing them both a full and swift recovery. Our prayers are with them. The world is still grappling with the COVID-19 pandemic. Sin embargo, la española María Neira, directora del área de salud pública del organismo, resaltó la ironía que significa el contagio del presidente, dado que se ha caracterizado por subestimar la epidemia, y aseguró que confía en que esta circunstancia le haga empatizar más con las víctimas y consecuencias de la pandemia. Mientras el primer ministro británico Boris Johnson, quien pasó 3 noches en cuidados intensivos tras contraer el virus, le deseó una pronta recuperación, mientras que el mandatario Vladimir Putin aseguró en un comunicado: Estoy convencido de que su vitalidad, buen humor y optimismo le ayudarán a hacer frente a este peligroso virus. La constante renuencia del presidente Donald Trump a usar tapabocas sería la causa de su contagio. Así lo dejó entrever uno de los miembros de su equipo. Estados Unidos continúa consternado por la alta exposición al coronavirus que se vive en la Casa Blanca. Y ahora se suma la irónica afirmación durante una entrevista con la cadena ABC del exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, de que ninguna de las personas que ayudó a Trump para esta causa usó tapabocas durante una reunión previa al debate. No one was wearing masks in the room when we were prepping the president during that period of time. The group was about 5 or 6 people in total. Este es otro revés para Trump, quien en repetidas ocasiones se ha burlado de su oponente Joe Biden por siempre usar tapabocas. I have a mask right here. I put a mask on, when I think I need it. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. El positivo del mandatario se da horas después de que afirmara que el fin del virus estaba a la vuelta de la esquina. Y el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, dio negativo en 2 pruebas de coronavirus e informó que por ahora no suspenderá sus actos de campaña. Tras conocer sus resultados, el ex vicepresidente Joe Biden dio un discurso en Michigan en el que aseguró que es patriota el uso del tapabocas, advirtiendo que es un deber cívico que podría evitar la muerte de 100,000 personas por coronavirus en los siguientes 100 días. We have to do our part to be responsible. It means following the science, listening to the experts, washing our hands, social distancing. It means wearing a mask in public and means encouraging others to do so as well. También le deseó una pronta recuperación a su rival Donald Trump y a la primera dama Melania. My wife Jill and I prayed that they'll make a quick and full recovery. This is not a matter of politics. Tanto Biden como su esposa se practicaron 2 pruebas de COVID-19 debido a la proximidad que mantuvieron durante el debate presidencial con el círculo de Trump, aunque el candidato demócrata siempre conservó el distanciamiento social y usa constantemente tapabocas pese a las burlas del presidente. El contagio del presidente Trump alertó a todos en la Casa Blanca, donde ya ha sido confirmado que 9 personas del entorno del mandatario han dado positivo para COVID-19. Hay una fuerte preocupación en la Casa Blanca por el brote de coronavirus que ya alcanzó a 9 personas del entorno del presidente. El corazón del poder político estadounidense es ahora el foco de un meticuloso rastreo de casos después de que Hope Hicks, una de las colaboradoras más cercanas del mandatario, anunció que había dado positivo para coronavirus. Hicks acompañó a Trump al debate contra Joe Biden y viajó con él en el avión presidencial, por lo que no se descarta que ella haya contagiado al presidente. También hay alerta en el Partido Republicano después de que se confirmó el contagio de Ronna McDaniel, la presidenta del Comité Nacional de la Colectividad. Médicos especialistas advierten que el presidente Donald Trump tiene un perfil de alto riesgo frente al COVID-19 por su edad y condición física. En concepto de los médicos especialistas, los factores que juegan en contra de la salud del presidente estadounidense Donald Trump tienen que ver fundamentalmente con su sobrepeso de 118 kilos, de su edad, 74 años, y la exposición en lugares públicos sin el uso del tapabocas. El presidente Trump tiene por lo menos 2 claros factores de riesgo para tener una complicación seria, inclusive morir por el COVID-19. Uno es su edad, es una persona que ya está en la 8ª década de la vida.
Y en segundo lugar tiene sobrepeso, que se sabe también que es un factor que aumenta las probabilidades. ¿Qué tan vulnerable es una persona con las características del presidente estadounidense al COVID-19? Vamos a ver cómo van evolucionando las cosas, pero el riesgo puede ser de un 10-15%, estimaría yo, de pronto un poco más alto. Los especialistas consideran que el presidente Donald Trump es el clásico ejemplo de las personas mayores que resultan más vulnerables al coronavirus. El gobierno de Estados Unidos ha sido enfático en decir que no habrá una transferencia de poder por el contagio del presidente Trump. No obstante, esta situación ha llevado a muchos a preguntarse qué pasaría si la salud de Trump empeora. Luego de conocido el contagio de COVID-19 de Trump, la pregunta que ronda ahora es qué va a pasar con el país y quién gobernará mientras este se encuentre en su cuarentena. Constitucionalmente, es el vicepresidente Mike Pence, quien ya anunció que es negativo para el virus, el que queda a cargo de todos los asuntos de Washington y puede tener un vicepresidente temporal que le ayude mientras todo en la sede de gobierno del país se normaliza. Pero si en algún momento Pence, por su cercanía con el presidente Trump, llega a contagiarse también y no ha nombrado otro vicepresidente, es, según la Carta Magna, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta del Congreso, quien tomaría las riendas de la nación. Y en el caso extremo de que ni Trump, ni Pence, ni Pelosi puedan tomar la batuta, sería el secretario de Estado Mike Pompeo el que quedaría encargado. Todo esto es un escenario hipotético, pues la Casa Blanca ha sido enfática en que no habrá transferencia de poder. También surgen dudas sobre la realización de los próximos debates presidenciales. ¿Es posible una cancelación? La campaña de Donald Trump anunció que todos los eventos que tenía programados el mandatario pasarán a ser virtuales o serán pospuestos por su contagio, por lo que es posible que el próximo debate con su rival Joe Biden quede en el tintero. La cuarentena del mandatario durará al menos una semana y podría extenderse hasta el 12 de octubre. Ese día deberá someterse a una prueba más de coronavirus para descartar que siga contagiado y pueda continuar con su agenda política. Su asistencia al segundo debate, que está previsto para el 15 de octubre, depende de estos resultados. Si continúa siendo positivo, todos sus compromisos quedarán no solo pospuestos, sino que pueden cancelarse. Ahora vamos con noticias de Colombia, donde 3 aerolíneas están siendo investigadas por ingresar al país a 3 connacionales contagiados con COVID-19. A solo 12 días de la reactivación de vuelos internacionales en el país, se conoció que en las últimas horas llegaron a Colombia 3 nacionales del extranjero con COVID-19. La denuncia la hizo el Sindicato de Migración Colombia a este noticiero. Encontramos que el día 30 de septiembre, vuelos nocturnos procedentes de Europa, Perú y México ingresaron al territorio nacional 3 colombianos con pruebas COVID positivas. 3 aerolíneas habrían permitido que los usuarios viajaran. Una persona llegó desde México, la otra desde Perú y una última desde Madrid, España. Avianca, Viva Air Colombia e Iberia serían los responsables de la llegada de los contagiados. Ante la denuncia, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se pronunció. Hacemos un llamado muy especial a todos los pasajeros de su consideración, de responsabilidad al momento de viajar, no abordar con síntomas, no abordar con una prueba positiva, pues ponen en riesgo a sus propias familias, a los demás pasajeros, a las familias de los pasajeros y a todo el entorno aeronáutico y portuario. Un aislamiento de 15 días deberán cumplir todos los viajeros que llegaron con los contagiados. El Ministerio de Salud reportó 6.192 nuevos contagios con el COVID y 201 decesos. Nuevamente subieron los casos confirmados y detectados de coronavirus en el país. Hoy fueron 6.192 nuevos casos. Los contagios se presentaron en su mayoría en Bogotá con 1.463, en Antioquia con 972 y en el Valle con 517. La cifra de fallecidos a causa del virus también aumentó. Fueron 201 muertes, de las cuales 171 son de días anteriores. Los decesos más recientes se confirmaron en Bogotá con 32, Antioquia con 24 y en el Cesar con 22. Una de las cifras más bajas de recuperados se presentó este viernes. Con 2.262 ya son 753.953 recuperados. Hoy se presentó una cifra récord de pruebas procesadas, 42.544. En Colombia han contraído coronavirus 841.531 colombianos y han muerto 26.397 personas.
En el mundo la cifra de contagios superó los 34.759.000 y las muertes son más de 1.031.000. Y en el sector salud, las alarmas están de nuevo encendidas ante el riesgo de rebrote de casos de COVID-19 en varias regiones del país. Los gremios médicos ven con preocupación los reportes regionales que dan cuenta de un rebrote del coronavirus. Primero, que nos vuelvan a meter en cuarentena. Y segundo, que los servicios de salud se empiecen a llenar al punto tal que no tengamos cómo atender los pacientes. Las organizaciones de galenos manejan información sobre un preocupante resurgimiento del virus en regiones como el Valle del Cauca, el Huila, el departamento del Cesar y la isla de San Andrés. El fantasma de volver a las cuarentenas preocupa a los médicos. Nos preocupa que en este aislamiento, ¿quién lo va a pagar? Si las EPS no permiten la incapacidad si el PCR es negativo, cuando aún no se tiene una renta básica mensual para entregarle a estas personas que están aisladas. La indisciplina social y la falta de cuidado son dos amenazas serias que vuelven a prender las alarmas en el sector de la salud. Justamente las autoridades en el Valle del Cauca están en alerta. Allí los contagios de coronavirus no ceden y 1 de cada 2 infectados que es hospitalizado fallece. Se reactivó el puesto de mando unificado donde evaluarán el comportamiento del virus en los 42 municipios del Valle, teniendo en cuenta que desde el mes de julio no disminuye el reporte de al menos 500 casos COVID positivos diarios. Estamos observando que nuestro brote no cede, que hay un incremento en la positividad de las pruebas. Ahora de 4 pruebas que tomamos, 1 sale positiva. La velocidad del contagio, según la Secretaría de Salud del Valle, aumentó, es decir, que una persona con coronavirus puede terminar infectando a otras 10. 1 de cada 2 personas que llegan a servicio hospitalario sale muerta. El Valle supera los 63.267 casos confirmados, de los cuales 47.000 son de Cali. Hay más de 2.000 muertes y de 663 camas UCI están ocupadas con 320 pacientes contagiados, así como 81 probables. La Corte Suprema arremetió contra la Sala Disciplinaria de la Judicatura por haber apartado al magistrado Ariel Torres de la investigación contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. La Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura no es competente para separar al magistrado de la Corte Ariel Torres de la investigación al exgobernador Luis Alfredo Ramos, y la decisión que fue adoptada por la saliente magistrada de la Judicatura, Julia Emma Garzón, debe ser revisada con urgencia. De esta forma, la Corte Suprema de Justicia rechazó el fallo de la Sala Disciplinaria en el que, con ponencia de la magistrada Garzón, se apartó del caso contra Luis Alfredo Ramos al magistrado de la Corte Ariel Torres. Sin fórmula de juicio ni motivación, explicación o razón alguna, se le aparta por la supuesta filtración de un proyecto de fallo contra Ramos, de la que no existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo. Inexplicablemente, también se dispone que en el proceso se presente una ponencia diferente a la ya divulgada en los medios de comunicación. Para la Corte, la situación de interinidad de esa sala del Consejo de la Judicatura, que fue eliminada del ordenamiento jurídico en 2015 para ser reemplazada por la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mina la credibilidad de esa institución y deslegitima notablemente sus competencias, tal y como lo advirtió en su momento la Corte Constitucional. Para el lunes quedó aplazada la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre a quién corresponde decidir la libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez en el caso por presunta manipulación de testigos. La decisión se tomará en sala plena extraordinaria. Determinarán los magistrados si le corresponde a los jueces de control de garantías o a la Fiscalía General de la Nación, a donde fue remitido el proceso, resolver dicha libertad. El informe que presentará el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la verificación de los acuerdos de paz con las FARC o del acuerdo de paz, señala que los violentos han aprovechado la pandemia para reforzar su control social y territorial en varias regiones. El 14 de octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llevará al Consejo de Seguridad el informe de la misión de verificación en Colombia con estas conclusiones. La violencia en las regiones ha continuado con asesinatos de numerosos civiles. Este año ha habido 42 incidentes con asesinatos de civiles y otros 13 incidentes por verificar. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y norte de Santander. La violencia contra los líderes sociales continúa.
Este año se han registrado 48 homicidios y hay 51 en verificación. En 2020 han sido asesinados 50 exmiembros de las FARC-EP. En 4 años que han transcurrido desde la firma de los acuerdos, ha habido 297 ataques, 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio. El secretario de la ONU pide a los actores en Colombia que redoblen sus esfuerzos para implementar el acuerdo de manera integral. Consideran que se necesita un esfuerzo fundamental para que no sean 25 años, como dice la Contraloría, lo que nos esperarían a este ritmo, sino que se anticipe un ritmo sostenido, de modo que la paz realmente sea un horizonte de los colombianos. Y nota cómo en todos los frentes, en el desarrollo rural integral, en la financiación de la JEP, en la financiación y la independencia de los 3 componentes de la justicia transicional, el gobierno del presidente ha seguido avanzando. El secretario Guterres también informará a la ONU que este año han sido desplazados 37.000 ciudadanos colombianos por el conflicto. El Tribunal de Cundinamarca dio 2 días de plazo al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que pruebe que ya pidió perdón por los hechos violentos protagonizados por la policía durante las manifestaciones de noviembre de 2019. La orden del Tribunal de Cundinamarca al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se da en atención a la solicitud de cumplimiento formulada por el abogado Alirio Uribe, quien considera que el ministro desacató la orden de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que tiene que ofrecer disculpas por los hechos violentos protagonizados por miembros de la policía contra manifestantes civiles en el paro nacional de 2019, donde murió Dylan Cruz. Dice la orden del tribunal que el ministro tiene 2 días para hacerlo y que deberá señalar a través de qué medios de radio, televisión y redes sociales hizo la difusión ordenada y aporte las pruebas que corroboren tales hechos. El ministro ha argumentado que tras el abuso policial que ocasionó la muerte del ciudadano Javier Ordóñez a mano de 2 uniformados en septiembre pasado, él ofreció disculpas públicas que deben interpretarse por hechos pasados también, como los ocurridos en noviembre de 2019. Aumenta la desconfianza de los bogotanos hacia la policía, así lo revela una encuesta realizada por la Secretaría de Cultura de la capital del país. La encuesta Policía, Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizada por la Alcaldía de Bogotá tras los escándalos de abuso policial, arrojó datos reveladores sobre la percepción ciudadana en torno a esta institución. Según la encuesta, 74,8% de los consultados dijo que el abuso policial es generalizado. 38,9% dijo sentirse insatisfecho con la labor de la policía, 17,4% muy insatisfecho y 32,1% apenas satisfecho. Considera la gente que si bien la policía debe usar la fuerza en algunas circunstancias, el uso de esa fuerza debe ser siempre siguiendo unos protocolos y en el marco de el respeto de unos derechos fundamentales y normas constitucionales. 6 de cada 10 habitantes rechaza el uso de gases lacrimógenos o de la fuerza corporal por parte de la policía. 2 policías fueron asesinados en el Chocó. Un patrullero y un auxiliar fueron atacados a bala por hombres que se movilizaban en una lancha en el Bajo San Juan. Los policías adelantaban labores de patrullaje cerca de una estación de servicio. La canciller Claudia Blum declaró esta noche a Noticentro 1 CMI que la comunidad internacional no puede seguir indiferente ante el régimen de Nicolás Maduro, pues, destacó ella, ha cometido crímenes de lesa humanidad. Noticentro 1 CMI le preguntó a la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, si Colombia apoya la decisión de Estados Unidos de ubicar navíos de guerra frente a las costas venezolanas, aparentemente para combatir el narcotráfico, como lo denunció hoy la Cancillería de Nicolás Maduro. Como lo hemos manifestado en muchas oportunidades, Colombia rechaza las graves violaciones de derechos humanos a la población y la persecución contra los grupos políticos que hacen resistencia al régimen ilegítimo. Pedimos a la OEA una sesión para analizar la situación venezolana. Hicimos un llamado a que se evite la indiferencia internacional y se exija justicia por los posibles crímenes de lesa humanidad denunciados por la misión de la ONU. También la canciller aseguró que en el caso del exparamilitar Salvatore Mancuso, el gobierno colombiano ha estado dando información complementaria a las autoridades norteamericanas para que lo entreguen a Colombia. En Cancillería seguiremos enfatizando a los Estados Unidos la prioridad de que Mancuso regrese para que responda a la justicia y a las víctimas.
La ministra Blum informó que Cuba hasta hoy no ha querido contestar formalmente el pedido de extradición de los integrantes del ELN solicitados por la justicia colombiana. Así las cosas, seguiremos en nuestras gestiones diplomáticas para insistir a Cuba en su deber de poner a estas personas a disposición de la justicia colombiana. La canciller participó hoy en la Asamblea General de la ONU con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, reiterando el llamado de Colombia para que la tecnología atómica tenga fines pacíficos para el desarrollo y el bienestar común. Hubo redada contra el abuso sexual a menores de edad. Más de 140 personas fueron capturadas, entre ellas un sacerdote. Un megaoperativo en contra del delito sexual adelantaron las autoridades en el país. Más de 140 personas fueron capturadas. Por hechos sucedidos durante el aislamiento preventivo obligatorio, por delitos de connotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. En la redada se estableció que varios de los agresores sexuales serían los mismos familiares de los menores que fueron víctimas en medio de la pandemia. 53 de ellos son personas que harían parte del núcleo familiar de las víctimas y otros 68 tendrían algún nivel de cercanía con la familia de los menores agredidos sexualmente. Entre los capturados también hay profesores y hasta un sacerdote. Fueron procesados un sacerdote, un docente, el compañero sentimental de una víctima y 16 vecinos, entre otros. La operación denominada Atenea 2 se desarrolló en 32 departamentos y en ciudades principales del país como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y precisamente la vicefiscal Marta Mancera aseguró que el delito de acoso sexual contra las mujeres es muy difícil de comprobar, de allí las pocas condenas. Y es que las cifras entregadas por la Fiscalía de Acoso Sexual contra la Mujer en sus trabajos y en sus centros de estudio son alarmantes. Esto ocurre por presión por tener intimidad, intento y ocurrencia de violencia de acto sexual, correos electrónicos o mensajes de textos intimidantes y contacto físico que pasa el límite de la relación profesional. Desde 2015 han sido archivadas por falta de cómo probar el delito de acoso 4.460 denuncias. Hemos tenido dentro de estos 5 años imputación 56 imputaciones. Es un número muy bajo de las imputaciones que tenemos dentro de nuestra fiscalía. En juicio tenemos 330 casos, con órdenes de captura 16, preclusiones 22, principios de oportunidad 5 y algo alarmante, 127 sentencias condenatorias. Gravísimos, de igual contexto de impunidad. Las congresistas de la Comisión de la Equidad para la Mujer anunciaron un proyecto de ley para que quede claro el delito de acoso contra la mujer, acoso sexual. Este lunes iniciarán las jornadas de movilización en el Cauca. Campesinos e indígenas dicen que siguen esperando una respuesta del gobierno y entre tanto preparan las manifestaciones en sectores rurales y urbanos. El primer anuncio de movilización es el de la Mesa por la Vida, integrada por campesinos, docentes y artesanos. Tienen previstas concentraciones en al menos 4 municipios del Cauca. Para el 8 de octubre, los domiciliarios preparan una movilización nacional para exigir a las plataformas con las que trabajan condiciones dignas para desempeñar su trabajo. Al final una esclavitud, aunque no lo llamen esclavitud, pero en realidad ese es el trasfondo de los puntos, obligarnos a trabajar, a agarrar los pedidos baratos. Es la voz de José, uno de los miles de domiciliarios que se ven obligados a trabajar en condiciones precarias, sin acceso a la seguridad social y sin un seguro que los proteja en un oficio de alto riesgo. Las plataformas son rentistas del trabajo de este muchacho, le sacan el 25% de cada carrera y esas plataformas pues se enriquecen con el trabajo, con el desgaste, con el riesgo que asume el muchacho. Y justamente por la forma en que son tratados, los domiciliarios preparan nuevas marchas para reivindicar sus derechos. Aplicaciones siento que se aprovechan de la necesidad de los empleados. Actualmente el promedio de ganancia por pedido no supera los 2.500 pesos y viene disminuyendo desde hace casi 4 años que entraron al mercado las aplicaciones de entrega a domicilio. El ser humano y el trabajador no puede ser tratado como un commodity, devaluable hasta el infinito. Debe trabajar en condiciones mínimas y dignas, no podemos volver al siglo XIX. Por estas inhumanas condiciones laborales, el senador Lara busca en el Congreso lograr la aprobación de un proyecto que exija a estas plataformas que paguen el 50% de la salud y la pensión y que cubran un seguro a todo riesgo. Más de 10 años completan las obras de reparación de la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. En CMI hacemos seguimiento a las noticias.
Esta es la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. 138 kilómetros de carretera que desde hace una década registran derrumbes, caídas de banca y largos cierres que pese a los recursos invertidos aún no tienen solución. ¿La razón? Entendemos que por unos problemas de una falla geológica que hay por el sector de La Leona, kilómetros 50, 51, 52 aproximadamente, pues se han venido haciendo una serie de arreglos a la vía. Han pasado 4 gobernadores, los recursos destinados a su arreglo superan los billones y nadie ha encontrado cómo controlar a La Leona. Muchos señalan que la construcción de la represa de Izagén agravó la falla. El tema del puente que estaba ubicado en ese sector se cedió, lo cual ya no genera seguridad para el tránsito de vehículos y por lo cual se tuvo que hacer una especie de vía alterna. Actualmente la vía registra cierres coordinados entre los kilómetros 50, 51 y 52. Y por la construcción de la llamada Ruta del Cacao que pasa por el sector, se han destinado más de 1 billón de pesos para su mantenimiento, según reportes de la ANE. El gobierno y la policía activaron el denominado Plan Éxodo ante la salida masiva de viajeros en medio de la semana de receso que inicia hoy. Desde hoy se activó por parte de las autoridades de tránsito y el Ministerio de Transporte el denominado Plan Éxodo en todas las carreteras del país. Esto ante el inicio de la semana de receso escolar. Miles de viajeros se movilizarían durante este fin de semana. Quiero manifestar que son cerca de 9.9 millones de vehículos paso peaje que esperamos se movilicen en el presente puente festivo que va desde el día 2 al 12 del presente mes. Un llamado hizo el gobierno nacional a todas las personas que tengan planeado un viaje durante los próximos días. Esta es una oportunidad, obviamente, de reactivación del sector turístico y es fundamental que todas las actividades se hagan de manera segura, no solamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad, sino también preservando las vidas en la vía. Más de 35.000 uniformados estarán a cargo de la seguridad de los conductores y de los turistas. A su vez, se instalaron esta misma tarde 260 puestos de control. Y la Aeronáutica Civil calcula que 110.000 pasajeros se movilizarán durante la semana de receso. Para la semana de receso, la industria aérea espera seguir aumentando la movilización de pasajeros, que a la fecha supera los 343.000 usuarios desde que inició la reapertura de los vuelos domésticos e internacionales. Solo en vuelos del exterior se alcanzan los 15.000 pasajeros. Para la temporada de receso se espera un tráfico aéreo de 110.000 en 88 rutas. En el tema internacional, para esta semana de receso, tenemos rutas servidas hacia Fort Lauderdale y hacia Miami, o sea, principalmente hacia Estados Unidos. Para el tema aéreo, recordarles descargar y diligenciar la aplicación Coronap. A mediados de mes están entrando las rutas de Perú y Panamá. Varias emergencias generaron las fuertes lluvias en el departamento de Antioquia. Hay una persona desaparecida tras un movimiento de tierra en Yarumal. En Medellín, un fuerte aguacero con granizo causó emergencias en varios puntos de la ciudad, como caída de árboles y de algunas estructuras metálicas e inundaciones en vía pública y sótanos. Nació el primer flamengo en la historia del zoológico de Barranquilla. La cría es hija de padres rescatados del tráfico de especies silvestres. El nacimiento se dio en uno de los nidos en la ciénaga del zoológico. El polluelo se alimenta exclusivamente, por ahora, de un líquido producido por sus padres. El presidente del gremio de las aseguradoras, Miguel Gómez, hizo un llamado al gobierno y al Congreso para que promuevan las reformas laboral y pensional que considera vitales para la sostenibilidad económica y social del país. Durante la sesión de clausura de la Convención Internacional de Seguros FASECOLDA, el presidente del gremio, Miguel Gómez Martínez, expresó su preocupación porque en su concepto, la informalidad laboral es un cáncer social que debe ser atendido con rapidez. Hoy estamos pagando un inmenso costo por haber tolerado, cuando no fomentado, durante décadas, niveles muy elevados de informalidad laboral. El presidente Duque le respondió que la formalización laboral es una de las grandes preocupaciones de su gobierno. Por eso nos hemos preocupado como gobierno en dar incentivos, estímulos y medidas claras y transparentes de seguridad jurídica para que la inversión se traduzca en generar esos puestos formales de trabajo, dignos y estables. El mandatario nacional anotó que combatir la informalidad laboral sienta las bases para la protección de la vejez de aquellos que hoy en día están por fuera de la seguridad social. El gobierno radicó el presupuesto de regalías para los 2 próximos años, afuerado en 17.3 billones de pesos.
Después de sancionada la nueva ley de regalías, el gobierno radicó ante el Congreso el presupuesto bienal, el cual tendrá un monto de 17.3 billones de pesos. Se tendrán mayores partidas para las regiones productoras, poblaciones vulnerables y por primera vez recursos para la política ambiental. Van a tener más recursos para invertir en desarrollo con equidad, con inclusión social y con sostenibilidad ambiental. Asimismo, anunció la destinación de 4.7 billones de pesos de saldos no asignados para el proceso de reactivación. Para vías terciarias, electrificación rural con conectividad, agua y saneamiento básico y desarrollo agropecuario. Las discusiones iniciarán la próxima semana en el Congreso. La industria petrolera manifestó sus reservas sobre la capacidad de la firma de inversión Carlyle Group para asumir la operación de los activos que le compró a la Oxy. La entrada del fondo de inversión al mercado colombiano genera dudas e incertidumbre sobre la capacidad operativa en el sector petrolero y uno de sus principales retos será Caño Limón Coveñas, en principio en manos de Oxy, que por temas financieros decidió solo desarrollar proyectos exploratorios en Costa Afuera. Una expectativa grande con respecto a qué es lo que va a hacer esta empresa en cuanto a estos activos, si los va a mantener productivos y si va a garantizar que la producción se mantenga. Genera tristeza el que una empresa como Oxy, que lleva 40 años en Colombia, que nos ayudó a desarrollar Caño Limón, una empresa con responsabilidad social y ambiental, se nos vaya, por lo menos en los proyectos en tierra firme. Pese a ello, se destaca la inversión que inyectará Carlyle en el sector de hidrocarburos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,23% a 1.165 puntos. La acción de Celsia fue la que más subió, con una valorización de 2,77% a 4.645 pesos. La acción de Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 1,54% a 11.520 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, será de 3.881 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.630 pesos. Un euro cuesta 4.536 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 8 centavos. El azúcar se transó en 13,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $36 con 97 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $39 con 19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.910 pesos. Los mercados internacionales cerraron a la baja, arrastrados por el contagio con COVID-19 del presidente Donald Trump, que desencadenó una ola de venta de acciones e hizo subir la demanda de oro. La incertidumbre se volvió a apoderar de los inversores, que ya estaban nerviosos por lo que podría pasar en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. El aumento de casos de COVID-19 en España está poniendo en riesgo a otros países. Así lo aseguró la Organización Mundial de la Salud. Por esa misma razón, desde hoy en Madrid entraron en vigor las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno central para contener la segunda ola de COVID, que ha puesto a la nación como la segunda con el peor rebote. El Papa Francisco lanzará mañana en la ciudad italiana de Asís la encíclica titulada Fratelli Tutti. El pontífice firmará el texto en un acto privado y sin cámaras durante su primera salida fuera de Roma desde que comenzó la pandemia de coronavirus. El documento será divulgado oficialmente el domingo.